estudiado algo sobre la adoración y temas como ese, muy importante, pero esta noche vamos a mirar lecturas bíblicas, las lecturas bíblicas que usamos durante la cena. Y estas son muy importantes porque ellos pueden dirigir nuestras mentes en diferentes direcciones y temas relacionados con ese memorial, ese tiempo de celebración de la venida del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz de Calvario y lo que significan todas estas cosas. Así, las lecturas bíblicas son muy importantes y muchas veces yo he estado en reuniones donde las personas solamente para ser oído se han levantado y leído una porción de las escrituras y toda la Biblia es bueno para oír y leer, pero hay que recordar que eso es para pensar en el Señor, en su venida, en su carácter, su vida y su muerte sobre todo. Y se le va a leer una lectura en cuanto a cómo Josué hizo eso y otro y tal, eso en realidad muchas veces no está muy conectado con los pensamientos que debemos tener en estos momentos. Así, las lecturas bíblicas deben ser algo relacionado con ese tiempo que tenemos, recordando, la cena es un tiempo de pensar en el Señor Jesús. Él es el tema central y lo hacemos en memoria de Él. En otras palabras, el tema central es el Señor Jesucristo mismo. Y los pensamientos en las oraciones y en las lecturas bíblicas van a ser en cuanto a Él, en cuanto a su persona y su obra y las cosas relacionadas con la cruz del Calvario, claro. Bueno, ¿quién es? Bueno, el Señor Jesucristo. Bueno, enfocamos en su persona, sobre todo en la reunión de la cena. Pensamos en sus características, la razón de su venida, la obra que Él hizo y la razón por qué estamos reunidos es en memoria de Él o de mí. Él dice, es en memoria de mí, según 1 Corintios 11:24. Así, cuando salimos de este tema para entrar con diferentes temas fuera de lo que es central de esta reunión, hay otras reuniones en las cuales hay ministerio de la palabra y exhortaciones que nos van a ayudar en la vida cristiana y todo eso, pero en realidad en esta cena del Señor debemos estar pensando sobre todo, enfocando sobre todo en Él. No es un tiempo de dar enseñanzas, de corregir de la palabra, de inserir en cuanto a muchas diferentes partes de la vida y cosas semejantes, sino tiene el fin de dirigir nuestros pensamientos a lo que las emblemas significan y simbolizan. Así podemos tener eso en la mente, porque yo sé que es muy fácil de entrar en un tema especial que no tiene nada que ver con ese momento. Yo estaba en una reunión, en una asamblea aquí en los Estados Unidos, en el cual un hermano se levantó y predicaba por unos 25 minutos. Bueno, eso no es un tiempo para exhortaciones y enseñanzas. Eran buenas las enseñanzas, pero que de tener memoria de Cristo, que de pensar en Él, que de enfocar en su persona, en su carácter y todas estas cosas. Eso sí, en un sentido fue olvidado y el hombre tenía un buen mensaje, pero no tenía nada que ver en realidad con la cena. Sí, hay que poner cuidado, no vamos a hacer cualquier cosa. El pan, por ejemplo, tenemos estos emblemas y el Señor dejó emblemas para ayudarnos a concentrarnos en por qué estamos juntos. Y lo que significa esto es muy importante para nosotros. Por ejemplo, ese pan habla de la encarnación, la razón por qué el Señor Jesucristo vino a ese mundo. Él es el Hijo de Dios y como tal es una persona sin pecado, perfecto en todo y por eso es el único que puede salvar. Dios sí tenía mandamientos que los israelitas nunca podrían guardar ni mantener, pero entonces Dios en su grande amor para con nosotros envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Su amor fue manifestado de esta manera.
y el Señor Jesucristo fue el único que podía ser el Cordero de Dios sin pecado, perfecto, sin mancha, sin arruga, que podría salvar al pecador. Él no tenía que morir porque era perfecto en todo. La paga de pecado es la muerte. Y el alma que pecare, ese morirá, dice las Escrituras. El Señor no tenía que morir. Nosotros sí. Esa es la culpa nuestra. Y nosotros sí merecemos la muerte y el infierno. Pero el Señor, en su grande amor, vino dejando la gloria para venir aquí, para hacer esa obra tan grande. La Biblia está llena de porciones que hablan de la venida de Cristo, los sufrimientos y la muerte del Señor. Ahora yo podría pasar una hora solamente dándole diferentes escrituras que hablan de estas cosas. No lo voy a hacer. Yo creo que nosotros mismos al leer la palabra de Dios debemos estar pensando cómo aplica esto al Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que todas las cosas hablan de Él, como el Señor dijo a los fariseos cuando estaban hablando con Él. Ustedes piensen que en las Escrituras tienen la salvación y ellas son las que hablan de mí. Así en todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no fue hecho cuando el Señor dijo estas palabras. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Si nosotros al leer la palabra de pasta a pasta, vamos buscando qué dice al Señor Jesucristo, qué es algo que me toca mi corazón al ver algo de su amor, su razón y los sacrificios del Antiguo Testamento y tantas cosas que son como símbolos del sacrificio perfecto, como una sombra del sacrificio que viene en Cristo mismo en la cruz. Ya sabe, cuando hay una sombra, eso no es nada, es solamente una parte más oscura en la tierra, podemos decir. Y cuando miramos la razón por qué el sol está bloqueado, ya podemos ver una poste o cualquier otra cosa, un carro, un edificio, y el edificio es la realidad, la sombra no es nada. Pero las sombras en la Biblia que hablan de Cristo, estos son como tipos de Cristo mismo. Ellos necesitan la realidad y Jesucristo es la realidad. Cuando Él vino para manifestar la realidad y Él vino como el único que podía salvar. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran muy buenos para su tiempo y las personas que ofrecieran estos sacrificios lo hicieran con fe, sabiendo que eso es lo que Dios había manifestado. Y ellos, sin entender bien aún que el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a morir y ser ese sacrificio perfecto, y los sacrificios que ellos hicieron solamente eran sombras de ese perfecto, pero Dios aceptó su obediencia y su fe en hacer el sacrificio de un animal a la luz de la obra de Cristo en la cruz del Calvario más tarde. Así podemos ver que hay muchas ilustraciones, parábolas y tipos en el Antiguo Testamento. Pero en la cena del Señor hay que discernir si es una persona, una porción que ha llegado a nuestra mente, que ha venido. Eso cabe con los pensamientos que ya hemos oído en la reunión. Alguien va a empezar tal vez con un himno y otro va a orar y otro va a leer una porción. Entonces, si tenemos en la mente una porción que hemos leído en esta semana y ya que yo quiero compartir eso, pues si no cabe dentro de lo que el Señor por el Espíritu Santo está desarrollando en la asamblea, en esta reunión, entonces espere. Tal vez en otro domingo sería bueno, pero en ese hay que seguir, si es posible, ese tema y ese pensamiento que está en marcha en la reunión. Así hay que discernir si una porción que ha llegado a nuestra mente cabe con los pensamientos que hemos oído en los himnos que hemos cantado, las otras oraciones y las lecturas bíblicas también. No es solamente leer una porción favorita o pedir un himno favorito. Yo he estado en algunas asambleas donde hay algunos hermanos
y ella siempre da un cierto himno, no importa lo que es, y muchas veces no tiene nada que ver con los pensamientos de las personas que han compartido antes. Hay que pensar en estas cosas. Estas son cosas muy importantes que nosotros utilizamos la inteligencia para entender bien lo que estamos haciendo. Hay muchas escrituras que tratan las perfecciones, el carácter y la obra de Cristo. Hay muchos. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿lo que voy a compartir cabe bien con lo que el Espíritu Santo ha traído hasta este momento? Y no solamente dar algo favorito. Podría darles una lista de versículos, pero el tiempo es limitado. Pero lo que es importante es que usamos versículos que realmente corresponden a la cena del Señor. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, hay que utilizar la inteligencia en eso, como vamos a ver. Por ejemplo, eso es para darle unos ejemplos de versículos que caben muy bien, que usamos muchas veces mucho. No es decir que no debemos utilizarlas con frecuencia, pero de todas maneras no debe ser solamente una rutina. Debe ser algo que viene del corazón y que cabe bien con la manera como fluye la reunión en la cual estamos. Filipenses es uno que usamos mucho, versículo 5 al 11, habla de la encarnación. El Señor Jesucristo dejó todo y entonces vino a ese mundo para ser como un siervo y como un siervo ir a la cruz. Así está hablando de la razón de la encarnación. Él vino con ese fin de salvar a los perdidos. Hay otros versículos, por ejemplo, que hablan de las perfecciones del Señor. Él fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga. Y Efesios 1:7 es uno, y 1 Pedro 1:18, hemos sido redimidos, no con cosas preciosas como oro y plata y piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo. Y estas son cosas que debemos pensar y gozar durante la cena. Isaías 53 es otra porción que usamos mucho porque sí es lo que se llama un capítulo mesiánico. En otras palabras, habla mucho del Mesías prometido y la obra que él iba a hacer cuando él iba a venir al mundo en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero él ya ha venido y nosotros podemos comprender cómo los versículos en este capítulo ya se puede aplicar mucho a la obra y la persona de Cristo. Y como dice ya que el Cordero fue molido por nuestros pecados. Muy claro que esa es una porción muy adecuada para la cena, cabiendo dentro de los pensamientos de otros hermanos en ese tiempo. También podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo 26, versículos 36 a 46, Getsemaní. Ahí podemos ver la angustia del Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Eso fue un tiempo bastante difícil para él, siendo el autor de la vida sin pecado, una persona que amaba al Padre, pero dejando su gloria atrás para dejándolo al lado por un tiempo para andar entre hombres como hombre perfecto. Él iba a sufrir una muerte horrible en la cruz del Calvario, no porque era pecador, sino por nuestros pecados. Así, de esta manera podemos sentir el amor de Cristo, el amor del Padre. Y estas son cosas que el Espíritu Santo va a tocar nuestros corazones en la Santa Cena. Qué precioso es todo esto. Ya él estaba ya diciendo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Pero yo sé que no hay otra manera, no mi voluntad, sino la tuya. Así podemos ver que el Señor vino con ese propósito de morir por nosotros. Podemos ver los sufrimientos del Señor Jesucristo en capítulo 27 de Mateo, maltratado por los hombres, el látigo, la corona de espinas y luego los clavos en las manos y los pies. Y ese maltratamiento y ese crucifixión tan cruel que el Señor Jesucristo murió
en esta manera tan horrible por nosotros. Y así podemos decir, pues, Él hizo allá en la cruz del Calvario lo que nosotros no podemos hacer. No podemos ser salvos por medio de las obras, sino por la obra y la sangre de Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo pienso muchas veces en las horas de oscuridad, las 3 horas en la cruz, había oscuridad, nadie podía mirar sobre la persona de Cristo, cuando Dios mismo puso sobre él el peso del castigo del mundo, no solamente usted y a mí, sino de todo el mundo. Él sufrió ya una agonía y una situación lo más horrible que se puede imaginar. Esas son cosas que deben tocar nuestros corazones. Y al pensar en estas cosas, estamos enfocando en el Señor. Y esa es la razón de la cena, de llevar nuestras mentes siempre a Él y su obra magnífica en la cruz del Calvario. Pues hay muchos salmos mesiánicas, como se dicen, hablan de un Mesías en los salmos. Salmo 22 empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todas estas palabras que el mismo Señor Jesucristo pudo hablar de la cruz. Y el Salmo 69 habla de él sintiendo la muerte, él, el puro, perfecto Hijo de Dios, estaba ya sin pecado, llevando esa carga de pecado sobre él y estaba entrando al momento de morir y hundirse en ese barro, ese pantano de maldad y pecado por nosotros. ¿Y cómo podemos aún empezar a entender los sufrimientos del Señor? Así, estas son porciones preciosas según el tiempo y el tema que va resultando en la reunión de la cena y leído en el momento apropiado. Eso toca corazones, viendo a Él sufriendo de esta manera y mirando y contemplando la muerte delante. El autor de la vida está metiéndose en la muerte por nosotros. Precioso lo que el Señor hizo por nosotros. Bueno, me van a decir, pues, ¿cómo voy a saber cuáles versículos y todo puedo utilizar? Bueno, si no estamos leyendo la palabra cada día, tal vez no vamos a tener mucho decir en la cena o en otra parte, en una reunión. Si estamos llenando nuestros corazones todos los días en la palabra de Dios y en la oración personal, cada uno debemos sacar un tiempito cada día para estar a solos con el Señor, para leer su palabra, a oír su voz y luego orar y hablar con Él de esta manera de las cosas de la vida. La manera de llegar preparado es ese tiempo que tenemos nosotros mismos solos con Dios, a solos con Dios. Y Él quiere hablar con nosotros en esos tiempos. Muchos de los tiempos y los mensajes que yo he recibido es en ese tiempo de la mañana, leyendo. Yo tenía como 15, 16 años, estaba leyendo todos los días la palabra de Dios. Y yo no sé qué podría hacer sin estos momentos con el Señor. Todos los días hay un tiempo apartado para estar con el Señor. Ahora me gusta mucho estos versículos en Deuteronomio 26. Habla de las primicias, el tiempo, la fiesta de las primicias. Es como la cosecha, los principios de las cosechas. Y entonces dice allá, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Y luego ellos tenían que llevarlo y presentarlo al sacerdote. Eso no fue una ofrenda para el pecado, sino más bien eso fue como una adoración dando de sus bienes y dando de sí mismo. Y entonces, para nosotros, cuando llegamos a la presencia del Señor, ojalá que tengamos nuestras canastas llenos de lo que hemos recogido durante la semana, leyendo la palabra, gozando en el Señor, y cuando estamos juntos,
No vamos a quedarnos quietos porque el Señor ha puesto un cántico en nuestros corazones, un versículo en nuestros corazones, una oración de agradecimiento, de alabanzas y de adoración. Y así podemos ofrecerlo como nuestras primicias. Ahora, hay que decir que yo he estado en reuniones cuando hay algunos hermanos que sí están compartiendo de sus canastas llenas. Y hay algunas personas que llegan con sus canastas vacíos y están cogiendo de las canastas de otras personas. Y no tienen sus propios pensamientos, más bien solamente está repitiendo lo que tal vez otro hermano ha dicho antes. Bueno, hermanos, gracias a Dios por lo menos que está participando. Eso sí está bien. Pero debemos llegar con nuestras propias canastas llenas por medio de la contemplación. Muchas veces las personas dicen, ¿qué pues oraré? ¿Cómo puedo orar? ¿De cuáles cosas debo orar? 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues oraré con el Espíritu? Yo vengo con un buen espíritu listo de participar, de compartir y disfrutar de lo que los otros hermanos están diciendo y cantan los cantos y las lecturas bíblicas. Y yo también lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi canasta esta semana, eso también cae muy bien. Así, yo tengo ese espíritu vivo para participar, pero oraré también con el entendimiento. Entonces es importante, hay que hacer las cosas con inteligencia. Vamos orando, pensando en lo que está pasando, lo que hemos oído, lo que hemos visto, y eso sí, es muy bueno, pero no cabe en ese momento. Eso no cabe tal vez hoy, pero puede ser para otro domingo cuando estamos celebrando la cena. Entonces oraré también con el entendimiento, con la inteligencia, pensando que lo que estoy diciendo, si cabe bien, si es parte de ese alabanza y esa adoración que el Espíritu Santo está infundiendo en los corazones de todos. Y también en cuanto a los cantos, cantaré con el Espíritu. Bueno, a mí me gusta cantar y ustedes también, yo sé que cantar es muy bueno. Cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a pedir un himno, yo voy a pedir uno que también tiene estos pensamientos que hemos estado oyendo y viendo en la reunión, las cosas antes tal vez, o tal vez el Señor le pone un himno antes de llegar y muy fuertemente en la mente y le da, y eso también está algo que va desarrollando los pensamientos de ese himno, va desarrollando durante toda la reunión. Sí, es importante que no solamente cantamos con buen espíritu, pero también con la inteligencia, con el entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. Sí, hermanos, son consejos. Yo sé que yo he estado en reuniones cuando la gente dio un himno bienvenido en la cena. Pues que, cuando suena la trompeta y el Señor nos va a llevar, ¿no? Allá se hace lista y todo eso. Eso no es un himno para la Santa Cena, porque en realidad estamos pensando en nosotros mismos. Hay que estar ya pensando en el Señor Jesucristo. Él es el tema, Él es el foco de nuestros pensamientos y nuestra participación. Esas son cosas muy importantes. Bueno, las lecturas bíblicas. El vino, ¿qué significa? Bueno, esa es otra parte de los elementos que están por delante en la cena, y está hablando de la sangre de Cristo, la muerte de una víctima, y derramamiento de sangre es necesario para perdón de pecado y la reconciliación con Dios. Eso sí, yo creo que entendemos eso muy bien. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, no había salvación para nadie, porque Él fue el único que podía morir a favor de otros. Nosotros no podemos morir por una persona. Nuestra muerte no vale nada para la salvación de otra alma.
porque ya somos pecadores y merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso habían tantos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Fue para Dios la manera que la gente podría entender que una vida tenía que morir en nuestro lugar. Así, cuando ellos tenían estos sacrificios por el pecado, estaban confesando sus pecados sobre la cabeza del animal que iban a sacrificar, y luego fue sacrificado derramando su sangre, y la sangre fue llevado ya y puesto al lado del altar, en el tabernáculo. Bueno, para nosotros, la sangre ya ha sido puesto por nosotros. Y gracias a Dios que no es una cuestión de animales ni de hacer más sacrificios, sino reconocer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos. Debemos pensar en todos los sacrificios del Antiguo Testamento y podemos ver en algunas de las historias de sacrificios que sí hay algo que es típico o una sombra de la obra de Cristo. Un tipo de sacrificio de Cristo es en Génesis capítulo 22, hablando de Abraham e Isaac. Dios proveó el carnero para el sacrificio. Ustedes recuerdan la historia. Dios le dijo a Abraham en un tiempo, pues yo quiero que tú ofrezcas tu hijo en sacrificio a mí. Pues eso fue una cosa horrible, pero a Abraham también vino de una nación en las cuales sacrificaron sus hijos primogénitos. Eso fue parte de sus sacrificios a los demonios y los ídolos. Y entonces Dios estaba probándole a ver si él tenía la fe de hacer esto. Bueno, Abraham ya viejo y esposa también, y pensando, pues, ¿cómo es posible? Si yo voy a sacrificar a Isaac, pero Dios prometió por medio de Isaac, había una nación, iba a haber la persona por la cual viene el Mesías. En otras palabras, por medio de mi descendencia, todo el mundo puede ser salvo, según Génesis capítulo 12. Entonces yo voy a hacerlo porque de pronto Dios va a resucitarle de una vez. Pero cuando ya él llegó a echar cuchillo a su hijo, Dios dijo, no lo haga, Abraham. Y ya él vio que Dios ha provisto un carnero para el sacrificio. Ahora, nosotros no podemos salvarnos, pero Dios ha provisto no un carnero, él ha provisto un sacrificio que va a morir en nuestro lugar. Y eso fue el Señor Jesucristo. Él vino para hacer esa provisión de Dios en ese sacrificio. Entonces hay otros, por ejemplo, ustedes recuerdan la historia en el tiempo de Moisés cruzando el desierto, y la gente estaba mal, haciendo cosas mal, y Dios envió muchas serpientes allá en el desierto y muchas personas estaban muriendo de los mordiscos de las serpientes. Y Dios dijo a Moisés, pues levanta una serpiente de bronce en el desierto y la gente que miran eso, ellos van a ser salvos. Y lo hizo y pasó exactamente como ese. Y por eso dice en Juan capítulo 3, 14, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, Jesucristo hablando, yo también tengo que ser levantado para que todo aquel que mira a mí para la salvación puede ser salvo. Así es muy, muy bueno y cae muy bien dentro de los pensamientos de la cena. Y la Pascua misma, la sangre fue puesta sobre dos postes y el dintel antes de salir de Egipto, Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y la gente que aplicaron la sangre al poste y el dintel de sus casas, el ángel de la muerte, el ángel del juicio pasó y ninguno murió ya de los
primogénitos. Esta también es una sombra de la obra de Cristo. Él derramó su sangre, y si la persona que aplica la sangre de Cristo a su vida, también el juicio ha pasado, porque Cristo llevó nuestro juicio en la cruz del Calvario. Sí, hay muchos versículos en la Biblia que nos lleva a pensar en la obra de Cristo, preciosa que son. Se puede dar también muchas veces, ¿no? Como yo dije antes, no es un tiempo de una predicación para edificación y cosas así, pero cuando uno va a dar un versículo, tal vez tiene un pensamiento porque está dando ese versículo, y se puede dar una corta palabra, explicación de sus pensamientos de los versículos que está leyendo. Pues, ¿por qué estoy leyendo ese de lo que pasó con los postes y el dintel? Ya nos hace que pensar en cómo Cristo ha aplicado a su sangre a nuestras vidas, y ahora somos salvos. Gracias a Dios. Una pequeña palabra que dirigir a la mente de las personas hasta donde el Señor le está poniendo en su mente este pensamiento. Bueno, seguimos. Ahora seguimos con las oraciones. Y bueno, no hay tanto en cuanto a en la Biblia sobre las oraciones en la cena. Sabemos que el Señor oraba con los suyos antes de salir para Getsemaní. Pero bueno, vamos a mirar. Para nosotros es un tiempo de adoración. Es un tiempo cuando, como ya hemos dicho, enfocamos en la persona y la obra de Cristo, su venida a ese mundo y la razón de eso. No es un tiempo para rogativos, peticiones o pidiendo por asuntos personales. Estas palabras, rogativos, peticiones y todo en 1 Timoteo 2:1. Y eso es cuando ya llegamos que es martes o jueves, cuando tiene la reunión de oración. Es un tiempo de todas estas peticiones y rogativos y cosas personales. Pero yo he oído en la Santa Cena a veces personas, ay Señor, te ruego por mi tía que ya está enferma. Bueno, eso no tiene nada que ver con la Santa Cena, ¿cierto? Ustedes entienden eso. Debemos poner cuidado que no estamos pensando solamente en nosotros mismos y aún la gente nuestra. Al fin de la reunión, no es malo pararse y decir, bueno, podemos orar por mi tía que está para morir o algo. Y entonces varios en la asamblea podrían dar una oración, ¿no es cierto? Bueno, entonces en cuanto a la participación que vamos a tener en las oraciones o lo que sea, hay que recordar algunas cosas. 1 Timoteo 1:18 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Purificados los que llevéis los utensilios de Jehová, participando. Bueno, Isaías 52:11b también es otro que habla de las manos que deben ser santas y limpias. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces, hay que participar en la cena en una manera que es digno del Señor. Y yo creo que ustedes ya tuvieron un estudio sobre qué es ser digno de participar. Bueno, no es que nosotros somos dignos, nunca somos dignos para la cena, pero el Señor sí es digno y estamos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces vamos a actuar en una manera que es digno de quién es Cristo y con quién estamos. Yo sé que algunas personas han quedado fuera de la cena por un tiempo y pregunta por qué no ha venido. Bueno, yo no sentía digno del Señor porque yo hice tal pecado. Bueno, sí, es bueno que ya reconoce su pecado, pero ¿cómo puede tener las manos santos? La confesión antes de participar en la cena es importante para eso. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
sí, por medio de la confesión podemos llegar a la presencia del Señor limpiado, porque, bueno, ojalá que es una confesión de arrepentimiento también y no va a volver a lo mismo, porque sí es solamente como algunos que van a confesión para tener la bendición y luego en el otro día están haciendo la misma cosa y es una repetición de eso todos los días. No, si confesamos nuestros pecados es porque queremos apartarnos de eso y nunca más queremos volver a ese pecado que hemos cometido. Sí, son cosas muy importantes, ¿no es cierto? Así, confesamos el pecado y luego participamos. Y por eso dice en 1 Corintios 11, si nosotros ¿cómo es? Examinásemos a nosotros mismos como debemos, entonces no seríamos así culpables. Y eso quiere decir que vamos chequeando mi vida, mi corazón, y las cosas de la semana pasada. Señor, yo confieso que yo tenía ese mal genio el otro día, yo confieso que estaba chismografiando el otro día. Bueno, tantas cosas, pero hay que apartarse de eso también. Bueno, Salmo 24, 3 y 4 también. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y nosotros podemos tener esa pureza por medio de la confesión. Bueno, el Padre nuestro. Bueno, cuando estamos orando, generalmente dirigimos nuestras oraciones al Padre. Y como dice allá en Juan 4, 23, 24, el Padre busca adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca quien le adora. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, notamos que es el Padre que está buscando adoradores y la cena, sobre todas las reuniones, es una reunión de adoración para Dios y también para su Hijo, el Señor Jesucristo. Estamos recordando al Señor Jesucristo y así dirigimos nuestra adoración al Padre, pero también podemos dirigir nuestra adoración a Dios y al Señor Jesucristo mismo, dando gracias por su obra maravillosa. Si no es mal dirigir las oraciones al Señor, Señor, te doy gracias porque tú viniste para salvarnos y cosas semejantes. Sí, hay que tener cierta orden en la oración. Y ponga cuidado de no utilizar los títulos de Dios, el Padre, el Señor y el Señor Jesucristo repetidamente. Debe ser como una conversación entre amigos. Si estoy hablando con el hermano Esaú, yo no voy a decir, hermano Esaú, ¿cómo está Esaú? ¿Está bien Esaú? Y su esposa Esaú, ¿cómo está su padre Esaú? Eso es raro, no es cierto. Pero yo he oído personas orando de esta manera. No oren utilizando muchas veces los nombres de la deidad. Padre amado, gracias por tu amor, Señor. Señor, te amo mucho. Oh Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor Jesús, tú has hecho mucho por nosotros, Padre. Gracias. Te alabamos, Jesús, por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, uno no sabe de quién está hablando y cómo está hablando, y muchas veces el error de decir que el Padre murió por nosotros y eso sí, llega a lo ridículo. Entonces empieza dirigiendo la oración, que sea a Dios, el Padre o al Señor Jesucristo, y siga con lo que quiere decir. Cuando tiene una conversación, no tiene que seguir repitiendo el nombre de la persona con quien está hablando. Y en oración es lo mismo. Sí, es importante que no confundimos la gente con eso. Hemos tenido reuniones donde hay personas que hacen eso y es triste porque es un lío, es una confusión. Así empezamos nuestras oraciones y adoración dirigiendo nuestra oración al Padre y por lo general terminamos en el nombre del Señor Jesús. Eso es como el Señor en el Padre nuestro empezó su oración en una oración general
como sabemos, empezó dando al Padre y entonces terminó alabando también al Padre. Si en medio de la adoración se cambia para dirigirse al Señor, eso se puede hacer también. Haga claramente el cambio y luego siga hasta terminar. A veces yo he hecho eso también cuando estoy orando al Padre por dar a su Hijo y después, y tú, Señor, gracias que tú viniste conforme a tu grande amor para salvarnos. Pero hay que tener una aclaración para que la gente entienda a quién está orando. Y eso sería solamente para que las cosas funcionen bien y orando con la inteligencia tanto como la adoración y los himnos y todo eso. Es con la usamos nuestras cabezas en pensar bien las cosas que hacemos. Pues que el Señor nos ayude a gozar mucho más y más la cena del Señor y lo que significa para nosotros. El Señor pidió que nosotros hiciéramos esto y gracias a Dios que podemos hacerlo. Y dice que cuando ya está haciendo esto, está anunciando la muerte de Cristo al mundo. Es un testimonio también a la obra de Cristo. El Señor nos ayude en todo eso. Oremos. Padre amado, gracias te damos por esos momentos que podemos gozar en tu presencia. Gracias por tu palabra y gracias que tú puedes hablar a nosotros por medio de las diferentes porciones y versículos y ilustraciones y tantas cosas que hay allá en la palabra. Sabemos que es perfecta la palabra. Ayúdanos a entender bien por el Espíritu Santo lo que tú estás diciendo a nosotros y luego en cuanto a la cena, que participemos bien conforme a tu palabra, conforme a tus pensamientos, para que en todo tú seas glorificado en todo. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros y ayúdanos a andar en una manera muy bien conforme a lo que el Señor ha llamado a nosotros como sus hijos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.